Excelente plática del doctor Omar Vergara. A continuación, el doctor Eric Acosta Ponce de León, que hizo su residencia de cirugía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y hizo un fellow de cirugía oncológica en la Universidad de Pittsburgh, y actualmente es cirujano oncólogo y jefe de cirugía en el Hospital Ángeles de Puebla. Nos va a presentar los trabajos sobre tumores del estroma gastrointestinal. Doctor Eric Acosta, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias al comité organizador por permitirme estar con ustedes en este foro el día de hoy. Vamos a revisar los trabajos presentados durante la DDW 2020 acerca del manejo de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. En cuanto a la caracterización molecular de los pacientes con GIST, el grupo del Dr. Lee en Corea presentó la secuenciación genética de 30 pacientes con GIST gástricos, en donde además de identificar las mutaciones constitucionales ya conocidas en los genes que codifican KIT y PDGFRA, ellos encontraron otras mutaciones constitutivas en genes como PIK3CA y HAK1, los cuales pueden constituir blancos terapéuticos, porque como sabemos, estos tumores son altamente sensibles a inhibidores de tirosincinasa y estos nuevos blancos terapéuticos podrían constituir una oportunidad de tratamiento innovador en aquellos pacientes que presentan resistencia a estos medicamentos. Posteriormente, el grupo de la Universidad de Nagoya, en Japón, hizo un análisis de la mutación del gen ETB1, que es un factor de transcripción que funciona como cofactor para la codificación del gen de KIT, en donde vieron que su expresión comparada con criterios tradicionales de riesgo, como es el índice MIB1, en donde se analiza la presencia de expresión de Ki67, que es un marcador de replicación celular, además de la presencia de necrosis tumoral con el tamaño del tumor de menos de 5 centímetros, 5 a 10 y más de 10 centímetros. Ellos encontraron que la expresión baja de este gen correlaciona con los grupos de riesgo alto. Por lo tanto, esta expresión baja puede constituir un potencial biomarcador para poder incorporarlo a los factores de riesgo en los pacientes con GIST de alto riesgo. En cuanto a las técnicas de resección endoscópica, desde luego hace muchos años han ganado mucha aceptación. Y, sin embargo, debido a las dificultades técnicas durante la disección endoscópica de la submucosa para visualizar precisamente la capa submucosa, el grupo del Dr. Zhang presentaron un estudio aleatorizado de 40 pacientes, en donde a 20 de ellos le hicieron la disección endoscópica de la submucosa tradicional y a los otros 20 realizaron una disección de la submucosa auxiliada con la tracción de un asa de polipectomía. Y ellos encontraron que en este grupo, con el de tracción de asa de polipectomía, el tiempo quirúrgico fue menor y presentaron menos complicaciones cuando se comparó con el grupo de disección endoscópica de la submucosa tradicional. Por lo tanto, ellos consideran que esto es un factor importante a tomar en cuenta y que es una técnica que vale la pena seguir explorando. El doctor Chui presentó un estudio retrospectivo donde compararon a 46 pacientes con GIST gástricos de menos de 4 centímetros, en donde se hizo una resección endoscópica y disección endoscópica de la submucosa de forma tradicional contra una disección tunelizada de la misma. Y ellos encontraron que esta técnica de tunelización no puede ser realizada en GIST localizados en el fondo gástrico, pero sí en otras localizaciones dentro del estómago, y que la técnica de tunelización permite realizar la operación con una menor incidencia de suturas de la mucosa, suturas endoscópicas de la mucosa. El tiempo quirúrgico fue similar entre ambas técnicas
Los pacientes que reciben esta técnica tunelizada inician dieta más tempranamente y también son dados de alta de manera más temprana. Por lo tanto, es una de las variaciones técnicas que vale la pena seguir explorando. En cuanto a los factores pronósticos en los pacientes con GIST gástricos, el grupo de la doctora Leslie Blackshear presentó 3 resúmenes basados en un análisis retrospectivo de la National Cancer Database, en donde identificaron de 2004 a 2015 16,790 pacientes con GIST en diferentes localizaciones. De estos, en primer lugar, hicieron un análisis en cuanto a la evaluación de los márgenes quirúrgicos en 4,598 pacientes. Y ellos encontraron que para los pacientes con GIST gástrico de menos de 5 centímetros, la comparación entre obtener márgenes negativos desde el punto de vista microscópico, lo que conocemos como R0, y márgenes microscópicamente positivos o R1, no representó ninguna diferencia en la sobrevida a largo plazo de estos pacientes. Esto mismo se replicó para el grupo de pacientes con tumores de más de 5 centímetros y vale la pena mencionar que el porcentaje de pacientes que terminaron siendo R1 en el primer grupo de menos de 5 centímetros fue menos de 2% y menos del 4% en los pacientes con tumores de más de 5 centímetros. Entonces, esto es importante para tomar en cuenta en aquellos pacientes que no son buenos candidatos para una cirugía y sobre todo aquellos pacientes con tumores pequeños. Posteriormente, este mismo grupo hizo un análisis en cuanto a la predicción de metástasis a distancia y la afectación de ganglios linfáticos en 5,069 pacientes con GIST gástricos y encontraron que el índice de mitosis y el tamaño tumoral son los mejores predictores para la presencia tanto de metástasis como afectación ganglionar. Y ellos encontraron que los pacientes con tumores de menos de 5 centímetros, independientemente del índice de mitosis, presentan una tasa de metástasis menor del 2%. Por lo tanto, esto es algo que tiene que tomarse en cuenta para poder determinar qué tipo de tratamiento deben de recibir. Y hacen énfasis especial en aquel subgrupo de pacientes con tumores de más de 10 centímetros y un alto índice de mitosis, en donde casi el 18% de estos pacientes pueden presentar metástasis o afectación ganglionar, por lo que podríamos considerar a estos pacientes candidatos a una linfadenectomía si sus condiciones generales así lo permiten. Finalmente, este grupo hizo un análisis en cuanto a la localización de los tumores del estroma gastrointestinal en el Cardias. Aquí encontraron una subpoblación de 1,377 pacientes, en donde ellos encontraron que los pacientes con tumores en esta localización normalmente requieren un tratamiento quirúrgico mayor. Y ellos lo definen como aquellos pacientes que tienen que ser sometidos a una gastrectomía total o casi total, es decir, resecciones de más del 40% del estómago o que incluyan también una resección parcial del esófago. Los pacientes con GIST localizados en el Cardias, el 65% de las veces requieren una resección mayor, comparado con 35% de los pacientes que tienen un GIST localizado en otro sitio del estómago. Y más importante aún son los datos en cuanto a la mortalidad quirúrgica, ya que los pacientes con los tumores en el Cardias presentan una mortalidad operatoria del 3,9% comparado contra una mortalidad del 1,3% en tumores en otras localizaciones. Y la sobrevida global, como vemos en esta gráfica, es peor para los pacientes con localizaciones cardiales. Por lo tanto, esto representa un reto muy importante en el manejo de estos pacientes. Finalmente, se presentaron 2 metaanálisis que compararon los abordajes quirúrgicos contra la resección endoscópica. En el primero, el doctor Shui hizo una comparación entre la resección endoscópica contra la resección laparoscópica en un metaanálisis de 10 estudios que incluyó 1,165 pacientes. 651 pacientes fueron sometidos a resecciones endoscópicas y 514 a laparoscópicas, y ellos encontraron que la resección endoscópica requiere menor tiempo quirúrgico,
tiene una menor incidencia de sangrado intraoperatoria, que estos pacientes pueden recibir dieta de manera más temprana, por lo tanto tienen una menor estancia intrahospitalaria y el costo de su atención también es menor. Sin embargo, también este grupo de pacientes en algunos casos tiene una mayor incidencia de resecciones incompletas o ruptura intratumoral durante la disección endoscópica. Sin embargo, ellos encuentran que la recurrencia a largo plazo es similar entre ambos grupos. Y finalmente, el último metaanálisis presentado por el grupo del doctor Kamal hizo una valoración de 7 estudios que incluyeron 963 pacientes, en donde se comparaba la resección endoscópica contra la resección quirúrgica de diferentes tipos. Esto incluye un universo de pacientes de diferentes abordajes quirúrgicos. En estos estudios encontraron 578 pacientes sometidos a resecciones endoscópicas, 385 en resecciones quirúrgicas, y nuevamente aquí encuentran que la resección endoscópica requiere menor tiempo quirúrgico, que presenta una tasa similar de complicaciones cuando se compara con las resecciones quirúrgicas. La tasa de recurrencia es similar en ambos grupos. La estancia intrahospitalaria es menor en las resecciones endoscópicas. Y aquí el único punto a destacar es nuevamente que la tasa de resecciones completas microscópicas, conocidas como R0, es menor en los pacientes sometidos a resecciones endoscópicas. Sin embargo, estos estudios no permiten hacer una conclusión fehaciente en cuanto a este rubro, ya que el número de pacientes que incluía datos en cuanto a la resección R0 era bajo. Sin embargo, pues bueno, todo esto habla acerca del avance que han tenido las técnicas endoscópicas para el manejo de los pacientes con GIST gástricos pequeños y de bajo índice de mitosis. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que las técnicas de secuenciación genética nos permiten hacer una caracterización individual de cada paciente con los tumores, de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal, y que nos permite identificar blancos terapéuticos y biomarcadores que nos ayuden a predecir el pronóstico de estos pacientes. El advenimiento de las técnicas endoscópicas, sobre todo híbridas con diferentes métodos auxiliares, se están convirtiendo en el estándar de oro para el manejo de pacientes con tumores pequeños. Hemos también aprendido que la presencia de márgenes R0 contra R1, sobre todo en el subgrupo de pacientes con tumores pequeños, no tiene ningún impacto en la sobrevida. Sin embargo, que no tenemos que perder de vista que algún subgrupo de pacientes con tumores de mayor tamaño e índices de proliferación alto se encuentran en riesgo de tener una enfermedad locorregional diseminada, sobre todo a los ganglios linfáticos, y que en ese caso tendríamos que hacer un abordaje quirúrgico distinto, un abordaje más radical. Que es sumamente importante el manejo por equipos multidisciplinarios para poder ofrecerle a estos pacientes el diferente gama de opciones terapéuticas y de esa manera movernos hacia una medicina más personalizada que permita tener resultados óptimos en el paciente, en el manejo de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Muchas gracias.